Traba en la cocina preparando el primer café del día cuando el rugido metálico del triturador de basura bajo el fregadero me sobresaltó. No debería haber nada inusual en ese sonido en una casa habitada por 3 personas, excepto por un detalle de precisión. Eran las 6:30 de la mañana y mi nuera, Raquel, siempre ajustaba su alarma para 1 hora más tarde. Antes de que pudiera procesar la anomalía, un estrépito agudo me heló la sangre. Era el sonido inconfundible de la cerámica de alta calidad estallando y siendo triturada por las cuchillas de acero. Crucé la cocina de un salto y golpeé el interruptor para detener el motor. El silencio que siguió fue casi más violento que el ruido anterior. Con el pulso acelerado, cogí la linterna que siempre guardo en el cajón de las herramientas y apunté directamente al desagüe. Entre los restos amargos de los pozos de café y unas cáscaras de huevo, brillaban fragmentos de porcelana blanca. No era una vajilla cualquiera de una gran superficie. Reconocí de inmediato el trazo fino de las rosas pintadas a mano. Raquel acababa de destruir la pieza más valiosa de mi vitrina sentimental. La taza favorita de Linda. Mi esposa la había elegido personalmente durante aquel viaje por nuestro 25 aniversario a San Sebastián, en una pequeña tienda de artesanos cerca de la parte vieja. Había sido su compañera inseparable cada mañana durante los últimos 8 años de su vida. Mi nombre es Alejandro Díaz. Tengo 58 años y, tras 3 décadas como perito de seguros, estoy jubilado. Mi ojo está entrenado para detectar patrones, para distinguir entre un accidente fortuito y una negligencia deliberada. Aquella mañana, mientras observaba los restos de las rosas de Linda, comprendí con la claridad de un informe pericial que mi nuera estaba ejecutando un plan. Estaba borrando sistemáticamente el rastro de mi mujer de nuestra propia casa. ¡Ay, Dios mío, Alejandro! La voz de Raquel llegó desde el umbral. Apareció envuelta en su bata de seda, luciendo esa máscara de preocupación ensayada que había perfeccionado durante los últimos 8 meses. Lo siento de todo corazón. Estaba intentando recoger un poco y esa taza vieja simplemente se me escurrió de las manos. Ya sabes que hasta que no me tomo el primer descafeinado soy un peligro, soy terriblemente torpe. Taza vieja. Esas palabras me dolieron más que el ruido del triturador. Linda la veneraba. Se negaba en redondo a meterla en el lavavajillas por miedo a que el detergente abrasivo erosionara el diseño de las rosas. La lavaba y secaba a mano con una devoción casi ritual. Y ahora, para Raquel, solo era un trasto viejo. Era la taza favorita de Linda, conseguí decir, luchando porque mi voz no delatara el temblor de mi rabia. Lo sé, de verdad que lo sé, y me siento fatal por ello, respondió ella, suavizando el tono con esa condescendencia que tanto me agotaba. Pero Alejandro, miremos el lado positivo. Tienes los armarios a reventar de vajilla. Quizás es una señal de que es hora de estrenar algunas de las nuevas que compramos el mes pasado. Estoy segura de que a Linda no le gustaría verte aferrado a cada objeto material para siempre. Hay que dejar ir, ¿no crees? Ese era su método. Un tono razonable, casi terapéutico, diseñado para hacerme sentir que yo era el hombre huraño y obsesivo que se aferraba al pasado de forma irracional. Durante los últimos 8 meses, ese guión se había repetido hasta el cansancio. Raquel Martínez, de 32 años, llevaba 3 casada con mi hijo Diego. Se mudaron a mi casa después de que ella perdiera su puesto como coordinadora de marketing en una agencia de Madrid. Lo que en principio Diego me vendió como un arreglo temporal de unos meses, se había transformado en una ocupación en toda regla. Poco a poco, me sentía como un invitado, un extraño en el hogar que Linda y yo habíamos construido ladrillo a ladrillo. Para entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, debo explicarles el vacío que dejó Linda. Falleció hace 5 años tras una batalla devastadora de 2 años contra un cáncer de ovario. Aquellos meses finales fueron una prueba de fuego, pero ella mantuvo una entereza que me resultaba casi sobrenatural. Prométeme que no te encerrarás en ti mismo, Alejandro, me pidió una tarde de sol suave,
apenas una semana antes del final. No te limites a ver pasar los días. Vive, de verdad. Se lo prometí, pero cumplirlo era otra historia. Después de 30 años de matrimonio, aprender a vivir sin ella era como intentar caminar sin suelo firme bajo los pies. Cada rincón de la casa era un eco de su presencia. La disposición exacta de los cuadros en el salón, sus libros de arte todavía reposando en la mesilla de noche, el jardín que ella misma había diseñado y cuidado con paciencia de cirujano. Diego, mi único hijo, se había labrado una vida en Madrid junto a Raquel. Cumplía con las llamadas de rigor cada pocas semanas y las visitas obligatorias en Navidad. Raquel siempre se había mostrado cordial, educada y aparentemente preocupada por mis niveles de colesterol y mi soledad. Sin embargo, Linda, con ese instinto afilado que nunca le fallaba, solía decirme que Raquel nos miraba de una forma extraña durante las cenas. Fíjate bien, Alejandro, me advirtió Linda una vez. No nos mira como una invitada, nos mira como si estuviera haciendo un inventario. Está catalogando nuestra vida, pieza por pieza. Debí haber escuchado a Linda. Ella siempre tuvo un talento especial para ver lo que se escondía detrás de una sonrisa demasiado perfecta. Todo se precipitó hace 8 meses con una llamada de Diego. Su voz sonaba quebrada por una ansiedad que no intentaba ocultar. A Raquel la habían despedido en un recorte de plantilla en su agencia y el alquiler de su piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, se había vuelto una soga al cuello. Además, la empresa de soporte informático donde trabajaba mi hijo estaba pasando por un ERTE. La pregunta cayó por su propio peso. ¿Podrían instalarse conmigo unos meses mientras se reorganizaban? Como padre, la respuesta es automática. Tengo una casa de 4 dormitorios en una zona tranquila, un hogar que se sentía demasiado vasto y silencioso desde la partida de Linda. Diego es mi único hijo y estaba sufriendo Raquel, mi nuera, necesitaba un respiro. Por supuesto que podéis venir, les dije. En aquel momento, me pareció lo más natural del mundo. Esa decisión fue el primer movimiento de un engranaje que lo cambiaría todo. Al principio, los cambios fueron sutiles, casi imperceptibles, presentados siempre bajo el manto de la lógica y la modernidad. Raquel sugirió actualizar la contraseña del Wi-Fi por una más robusta, por seguridad, dijo. Luego pasó a la cocina, reorganizando cada armario porque la disposición que Linda mantuvo durante décadas era, según ella, ergonómicamente ineficiente para preparar comidas familiares. Incluso sacó las herramientas de jardinería de Linda del garaje, aquellas paletas desgastadas por el uso, para hacer sitio a sus cajas. Cada modificación venía acompañada de una explicación impecable. Raquel tiene ese talento del marketing para presentar una imposición como una mejora obvia que cualquier persona sensata abrazaría. Y, por supuesto, siempre lo hacía por mi bien. Alejandro, ya has trabajado suficiente en tu vida, me repetía con esa sonrisa profesional. No deberías cargar con estos detalles domésticos tan tediosos. Déjame a mí la optimización de la casa para que tú puedas dedicarte exclusivamente a disfrutar de tu jubilación. Al segundo mes, Raquel ya había tomado el control administrativo de mi vida. Me convenció para gestionar la banca online, argumentando que los extractos en papel eran un residuo ecológico innecesario y un riesgo de seguridad. Me cambió de farmacia habitual, asegurando que la nueva gestionaba mucho mejor las recetas electrónicas y nunca tenía problemas de stock, aunque me pillaba el doble de lejos. Incluso me persuadió para cambiar de operadora de televisión e internet. Diego, por su parte, asentía a todo. Papá, agradece que Raquel se encargue. Es una experta organizando procesos, era su trabajo en Madrid. Solo intenta hacernos la vida más fácil a todos, me decía él, mientras se hundía más en su ordenador. Sin embargo, al tercer mes, las piezas del informe empezaron a no cuadrar. Mi correspondencia física dejó de llegar al buzón. Al preguntar, Raquel me explicó, con una naturalidad pasmosa,
que había configurado un desvío de correo en la oficina de correos para centralizar la gestión y evitar que se perdieran facturas importantes. Mis extractos bancarios desaparecieron del mapa. Según ella, todo estaba en la nube para evitar el desorden, y me prometía que los revisaríamos juntos cada mes. Pero esa cita siempre se posponía por alguna entrevista de trabajo crucial o un dolor de cabeza inoportuno. Lo más insidioso fue el aislamiento social. Cuando mis viejos amigos de la compañía de seguros o mis compañeros de dominó llamaban al fijo, Raquel solía interceptar la llamada. Alejandro está echando la siesta, se sentía un poco fatigado, les decía con voz dulce. ¿Quieres que le dé algún recado cuando despierte? Rara vez me llegaban esos mensajes. Poco a poco, mi círculo se estrechaba. Raquel me estaba construyendo una jaula de oro y seda, y lo hacía con tales dosis de racionalidad que yo mismo llegué a dudar de mi lucidez. Me sentía un estúpido por sospechar de alguien que, aparentemente, solo buscaba mi comodidad. Pero la mañana de la taza triturada fue el detonante. Al ver aquellas rosas pintadas a mano reducidas a escombros, comprendí que Raquel no estaba reorganizando mi casa. Estaba ejecutando una damnatio memoriae, borrando la presencia de Linda pieza por pieza, y yo, por inercia o por cansancio, se lo estaba permitiendo. Aquella tarde, movido por un impulso que no sentía desde hacía años, subí al dormitorio principal. Esperé a que Raquel estuviera distraída con sus llamadas y abrí el joyero de madera de olivo de Linda. Raquel me había sugerido varias veces donar la ropa y las joyas de mi esposa a alguna ONG, pero en eso me mantuve firme. Era el único reducto que no había podido optimizar. Dentro, bajo un collar de perlas que Linda se ponía en nuestras cenas de aniversario, encontré lo que buscaba. Una pequeña llave metálica con el emblema del Banco Sabadell. Era la llave de nuestra caja de seguridad. Linda siempre fue precavida e insistió en que tuviéramos un lugar donde guardar documentos vitales y algo de efectivo para emergencias, lejos de los algoritmos y la burocracia inmediata de las cuentas corrientes. Nunca se sabe, Alejandro, me decía ella con esa mirada sabia. A veces necesitas algo a lo que ni el propio banco pueda ponerle una traba si las cosas se ponen feas. No había pisado esa sucursal desde el funeral. Era el momento de comprobar si, en medio de este proceso de limpieza de Raquel, todavía quedaba algo sólido a lo que aferrarme. A la mañana siguiente, aprovechando que Raquel tenía una supuesta entrevista de trabajo y Diego estaba inmerso en una videoconferencia en su despacho improvisado, me dirigí al banco. Carmen, la directora de la sucursal del Sabadell, me recibió con una mezcla de sorpresa y afecto. Nos conocía a Linda y a mí desde que firmamos nuestra primera hipoteca hace 3 décadas. Al abrir la caja de seguridad en la privacidad de la sala acorazada, sentí que recuperaba una parte de mi soberanía. Allí estaba todo, meticulosamente ordenado por Linda. Las escrituras originales de la casa, que confirmaban que la propiedad era exclusivamente mía, su testamento, diversas pólizas de seguro de vida y 8.000 euros en efectivo que ella había ido guardando para imprevistos. Ni Raquel ni Diego sospechaban de la existencia de este fondo. Sin embargo, lo más valioso no era el dinero, sino un sobre azul con mi nombre escrito con su caligrafía elegante. Mi querido Alejandro, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy y probablemente estés sufriendo en silencio, intentando ser el pilar que siempre fuiste. Sé que intentarás manejarlo todo solo, pero te pido que no lo hagas. Habrá gente que, al ver a un viudo con un buen corazón, lo interprete como un blanco fácil para sus propios intereses. Ten cuidado en quien confías nuestra vida juntos. Eres más fuerte de lo que ellos creen. Confía en tu instinto, ese que nunca te falló en el trabajo. Te querré siempre, Linda. Lloré sin consuelo en aquella pequeña sala fría. Linda, con su asombrosa intuición, había previsto el asedio antes incluso de que los bárbaros llamaran a la puerta. Regresé a casa con la carta grabada en el pecho. Al entrar, encontré a Raquel y a Diego en el salón,
hablando en susurros conspiradores que se cortaron en seco al verme aparecer. Papá, dijo Diego, rompiendo el silencio con una voz impostada, Raquel y yo hemos estado haciendo números y hablando sobre el futuro. Creemos que es el momento de considerar algunos cambios estructurales. ¿Qué tipo de cambios? Pregunté, sentándome frente a ellos y manteniendo la voz tan neutra como si estuviera evaluando el siniestro de un automóvil. Raquel se inclinó hacia adelante, desplegando su máscara de empatía profesional. Alejandro, nos preocupa tu bienestar. Vemos que te cuesta horrores mantener una casa de este tamaño, el jardín es un pozo sin fondo de trabajo y las facturas no dejan de subir. Sinceramente, creemos que estarías mucho mejor en una comunidad de mayores, una residencia de lujo donde te cuiden como mereces. Se me heló la sangre al confirmar las sospechas de Linda, pero no pestañeé. Me apaño bien por ahora, respondí escuetamente. ¿De verdad lo crees? Raquel sacó una carpeta con folletos satinados de la residencia El Encinar. Tienen una reputación intachable. Se encargan de todo. Dietas personalizadas, limpieza, lavandería y una vida social activa. No tendrías que preocuparte por nada, Alejandro. Absolutamente por nada. Observé las fotos de los folletos. Ancianos con sonrisas vacías paseando por jardines de diseño, perfectamente podados y carentes de alma. ¿Y el coste? Pregunté, yendo directo al grano. La entrada son 25.000 euros en concepto de reserva y plaza, y luego una cuota mensual de 4.800 euros, dijo Raquel, como quien anuncia el precio de un café. Pero no es un problema. Podrías vender esta casa fácilmente según mis estudios de mercado, vale al menos 340.000 euros. Tendrías capital de sobra para vivir cómodamente durante años y te quedaría un remanente importante. Hice el cálculo mental que ella esperaba que yo no hiciera. 4.800 euros al mes son casi 58.000 euros al año. Incluso vendiendo mi hogar, me quedaría en la calle en apenas 5 o 6 años. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Quién gestionaría ese remanente mientras tanto? Diego intervino como si leyera mi pensamiento. Raquel ha estado haciendo cursos de planificación financiera y gestión de activos. Ella podría ayudarte a mover ese dinero para que rinda más y no tengas que tocar el capital. El plan era de una transparencia criminal. Querían encerrarme en una institución de lujo donde mis ahorros se evaporarían en cuotas mensuales, mientras Raquel gestionaba, y presumiblemente desviaba, el beneficio de la venta de mi casa. Querían convertirme en un dependiente absoluto. Tengo que pensarlo, dije, levantándome para dar por terminada la reunión. Esa noche me refugié en mi taller del sótano, el único espacio que aún conservaba el olor a serrín y aceite de Linda, y que Raquel no había logrado optimizar todavía. Saqué un cuaderno y empecé a reconstruir los últimos 8 meses con la precisión de un peritaje judicial. Anoté cada pequeño cambio, cada amigo que había dejado de llamar misteriosamente, cada documento que se me había ocultado. Tras 30 años peritando seguros, aprendes que las coincidencias no existen en los grandes siniestros. Esto no era una reorganización familiar, era un aislamiento sistemático diseñado para un saqueo financiero. Raquel no era la nuera atenta que pretendía ser, me estaba tendiendo una trampa maestra, y Diego, por debilidad o complicidad, le estaba sujetando la red. A la mañana siguiente, llamé a mi viejo amigo Carlos. Había sido el jefe del departamento jurídico en nuestra compañía de seguros durante 20 años y era un sabueso para los fraudes. Le conté la situación sin omitir detalles. Alejandro, esto tiene un nombre en el Código Penal. Abuso financiero y estafa, me dijo con voz grave. Es un delito serio, pero para que un juez lo tome en cuenta, necesitamos pruebas documentales incontestables. No basta con tu palabra contra la de ellos. Esa misma tarde, aprovechando que Raquel se había ido a un centro comercial y Diego estaba en una de sus eternas llamadas de trabajo, inicié mi propia investigación de campo.
Entré en mi despacho y encendí el ordenador. Raquel había cometido el error de los aficionados. Por comodidad, había dejado su sesión de banca online abierta en la tablet que compartíamos. Gracias a la sincronización de contraseñas, pude acceder a mi cuenta del Sabadell sin activar las alertas de doble factor en su móvil. Lo que descubrí me revolvió el estómago. Mi cuenta corriente, que debería haber mantenido un saldo de unos 28.000 euros fruto de mis ahorros y mi pensión, apenas marcaba 12.400. Imprimí los movimientos con el corazón martilleando en mis costillas. Había un goteo constante. Transferencias de 500 euros, de 300. Y luego saltos mayores de 2.200 por supuestas mejoras en la vivienda y 1.800 por reparaciones de infraestructura. Nada de eso se había ejecutado. En mi vivienda no se había cambiado ni un azulejo. Lo más alarmante fue ver que en mis cuentas de ahorro faltaban más de 23.000 euros en 6 meses, retirados mediante disposiciones de efectivo y transferencias programadas bajo el concepto de atención familiar. Entonces hice algo que me dolió profundamente, pero el perito que llevo dentro sabía que era necesario para cerrar el caso. Entré en el dormitorio que ocupaban Raquel y Diego. En el segundo cajón de la cómoda, oculto bajo su ropa de deporte, encontré una carpeta azul marino rotulada como planificación estratégica familiar. Dentro hallé el horror. Borradores de informes médicos preliminares para iniciar un proceso de provisión de medidas de apoyo, lo que antes llamábamos incapacitación, alegando que yo sufría un deterioro cognitivo leve. Había incluso solicitudes para obtener un poder notarial preventivo que le otorgara a ella el control total de mis bienes. Al final de la carpeta, un esquema a mano calculaba el beneficio neto de la venta de mi casa tras pagar la entrada de la residencia. Junto a la cifra final, Raquel había escrito con una caligrafía fría: Fondo de Emergencia y Relanzamiento KYA. Diego y Raquel. Mi vida se había convertido en su capital inicial. Fotografié cada página con mi móvil, asegurándome de que la luz fuera clara. Esa noche, durante la cena, Raquel anunció con una sonrisa radiante que había concertado una visita para el día siguiente con la representante de la residencia. Solo para que veas las instalaciones, Alejandro, dijo ella, sirviéndome el vino. Sin presiones, solo para que te familiarices con tu nuevo hogar. 2 días después, con una grabadora digital oculta en el bolsillo de mi chaqueta, me senté en el salón con la representante de El Encinar y con Raquel. Diego se mantenía en un rincón, evitando mi mirada. Raquel intentó monopolizar la conversación desde el primer minuto. Alejandro está pasando por una etapa de confusión con los temas administrativos, le decía ella a la mujer mientras le servía té. La semana pasada, sin ir más lejos, olvidó dónde había guardado sus extractos bancarios y se puso muy nervioso. En realidad, intervine yo, interrumpiendo su flujo de palabras, me gustaría revisar mis números actuales ante la representante. Raquel, ¿serías tan amable de traerme los últimos extractos que gestionas en la banca online? Ella vaciló un segundo, sus ojos lanzaron un destello de duda, pero subió a por la carpeta para no levantar sospechas ante la invitada. Me entregó unos folios que, tras un rápido vistazo, vi que estaban burdamente manipulados con un editor de textos. Decían que yo seguía teniendo 28.000 euros. Pedí a la representante que nos dejara a solas un momento en el jardín para discutir detalles familiares. Cuando la puerta se cerró, saqué los extractos reales que había impreso yo mismo y que guardaba bajo el cojín de mi sillón. Raquel, estos números son un fraude, le dije, poniendo los papeles originales sobre la mesa. En mi cuenta real hay 12.400 euros, no 28.000. Explícame dónde están los 15.600 euros de diferencia y los 23.000 que han volado de mis ahorros. Estás confundido, Alejandro. Los medicamentos te están haciendo ver cosas donde no las hay, empezó ella, con una voz que se afilaba como un bisturí. Tengo los registros de la auditoría que hice ayer, insistí, manteniendo la calma del perito que entrega un informe final.
Explícame el concepto de mejoras en el hogar cuando no has pintado ni una pared. Ahí fue cuando su máscara de nuera perfecta estalló en 1000 pedazos. No tienes ni la más remota idea de lo que nos ha costado mantener este teatro. Gritó, olvidándose de la representante que esperaba fuera. Diego y yo hemos sacrificado nuestras carreras en Madrid, nuestras vidas, para estar aquí encerrados contigo. Ese dinero ha servido para compensar nuestras pérdidas. Y sí, cuando estés en la residencia y vendamos este caserón, habrá justicia para todos. Tú estarás cuidado por profesionales y nosotros tendremos el capital que nos merecemos para reiniciar nuestra vida en condiciones. Es lo mínimo que nos debes después de todo. Detuve la grabación con un clic seco. Acababa de obtenerlo todo en un solo archivo de audio. La confesión de la apropiación indebida, el fraude documental y la conspiración para despojarme de mi hogar. Con un gesto pausado, acompañé a la representante de la residencia hasta la puerta. Le agradecí su tiempo y le aseguré que no necesitaríamos sus servicios. Al volver al salón, la atmósfera estaba cargada de una electricidad estática, pesada. Me giré hacia Raquel, que permanecía de pie, con el rostro desencajado por una mezcla de rabia y miedo. Tienes exactamente 24 horas para meter toda tu vida en maletas y salir de mi casa, le dije, con la frialdad de quien dicta una sentencia firme. Llévate a Diego si él decide seguirte, pero tú no dormirás aquí ni una noche más allá de mañana. Tú no puedes echarme así. Chilló ella, perdiendo por completo su barniz de elegancia madrileña. Llevamos 8 meses viviendo aquí, tenemos derechos. Esto es nuestro hogar. Esta casa es propiedad privada y el único nombre que figura en las escrituras que descansan en la caja de seguridad es el mío. Alejandro Díaz. Sois invitados que han abusado de mi hospitalidad y que han delinquido bajo mi techo. Si mañana a esta hora seguís aquí, la Guardia Civil se encargará de gestionar vuestro desahucio inmediato por la vía de urgencia. Diego llegó 2 horas después, ajeno al cataclismo, y se encontró con un escenario de guerra. Maletas abiertas y Raquel empaquetando frenéticamente entre sollozos de autocompasión. Lo llevé a mi despacho y, con la pesadumbre de un padre que debe dar una noticia trágica, le mostré todo el dossier. Los extractos bancarios manipulados, los borradores para mi incapacitación y, finalmente, le puse la grabación de la confesión. Papá, te lo juro por la memoria de mamá. Yo no sabía nada, dijo Diego, derrumbándose en la silla, con la voz rota por la vergüenza. Sabía que ella controlaba las cuentas, pero pensaba que solo estaba ayudando. No sabía lo del dinero, ni lo de la residencia. Te creo, hijo. Sé que tu pecado ha sido la debilidad y no la malicia, respondí, poniéndole una mano en el hombro. Pero ahora eres tú quien debe decidir qué tipo de vida quieres tener y si vas a compartirla con una mujer capaz de expoliar a su propia familia política mientras finge que le preocupa su salud. Se marcharon a la mañana siguiente, al alba, en un silencio sepulcral. Presenté la denuncia por apropiación indebida y falsedad documental esa misma tarde en la comisaría. Carlos, mi amigo abogado, se encargó de que el proceso avanzara con la eficiencia de un reloj suizo. A Raquel la detuvieron 3 días después en casa de su hermana, en Valencia. Dada la solidez de las pruebas que yo mismo había recopilado como perito, su abogado no tuvo margen de maniobra. Raquel aceptó un acuerdo con la fiscalía. 2 años de prisión, cuya ejecución quedó suspendida al carecer de antecedentes penales, según la ley española, 3 años de libertad vigilada y, lo más importante para mí, la devolución íntegra de cada euro sustraído de mis cuentas. Diego, incapaz de perdonar tal nivel de traición, solicitó el divorcio de manera contundente antes incluso de que se dictara la sentencia. Han pasado 8 meses desde aquel día. Diego y yo hablamos 2 veces por semana y nuestra relación ha recuperado una sinceridad que creía perdida. Ha vuelto a Madrid, tiene un empleo estable en una consultora tecnológica y está saliendo con una mujer que, según sus propias palabras,
sabe escuchar y no intenta reorganizarle la existencia a nadie. Yo sigo viviendo en la casa que Linda y yo construimos con tanto esfuerzo. Su taza de las rosas de San Sebastián es ya solo un recuerdo de porcelana triturada, pero me he dado cuenta de que tengo miles de otros recuerdos, texturas y olores en este jardín que ninguna optimización podrá arrebatarme jamás. He aprendido una lección vital y amarga. Proteger a tu familia a veces significa, dolorosamente, protegerla de sus propios miembros. Si alguna vez sientes que algo no encaja en tu propia casa, confía en ese instinto primario. Documenta cada anomalía. Pide ayuda a los amigos de siempre, a los que te conocían antes de que el problema se instalara en tu salón. Tu casa, tus ahorros y tu dignidad te pertenecen. No dejes que nadie, por muy razonable o moderno que suene, te convenza de lo contrario. Al final, si tienes la paciencia de un perito y la fe de un superviviente, la verdad siempre encuentra la rendija por la que brillar. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.